Hola amigos, nuevamente en un programa más de El Derecho de Cada Día. ¿Cómo estáis, Claudio? Muy bien, ¿y tú, Marco Antonio, cómo te fue con las lluvias, los cortes de luz? Bueno, los cortes de luz fueron terribles porque ayer tenía presupuestado trabajar todo el día y se cortó la luz y me volvió a eso de las 6 de la tarde. Es decir, estuve trabajando hasta las 2 de la mañana anoche. Porque efectivamente durante el día no pude hacer nada. Incluso hasta la luz era mala, ¿no? Porque como estaba muy oscuro el día, ni siquiera se prestaba para poder leer mucho, ¿no? Pero bueno. Así que tú, Claudio, ¿bien o también con corte de luz? Mira, con corte de luz, pero muy breve, lo que trajo aparejado un corte en mi servicio de internet, que hasta el día de hoy no mantiene. Entonces hoy día estoy compartiendo internet a través del teléfono. Bueno, No lo... le pedimos disculpas a nuestros auditores desde ya, sea cualquiera de los tres que vamos a participar hoy día, se nos cae internet o tenemos algún problema técnico, yo estoy seguro que los auditores sabrán comprenderlo. Ahora, te cuento, Claudio, una noticia que no te había comentado. En el día de hoy estuve hablando con la dirección de la radio y, bueno, nos comunicaron algo que a mí, por supuesto, me llenó de alegría, ¿no? Que el rating de este programa era más que bueno, sino que yo diría que extraordinario, ¿no? Así que bueno, felicitarlos a ustedes, nuestros panelistas y en general a todos los invitados que hemos tenido que han contribuido a que el programa sea un éxito, es decir, hemos duplicado las expectativas de rating. O sea, la verdad que el rating es bastante impresionante, el que se me ha comentado en el día de hoy, así que estoy sumamente feliz, así que lo hago extensivo eh, para ustedes, nuestros panelistas y en general para todos nuestros invitados y bueno, y agradecerle al público, ¿no? Que nuestros auditores, a quienes así más es. debemos agradecer este rating, esta sintonía. Ahí sí se quedó pegado Marco Antonio, así que tiene que continuar usted. Bueno, queridos amigos, auditores, hoy día contamos con la presencia de una gran amiga, en segundo lugar una gran profesional y en tercer lugar una gran jueza de familia, que es doña María Cecilia González Díez. Hola, muchas gracias. Bienvenida, María Cecilia, encantado de tenerte nuevamente en nuestro programa y con ella vamos a conversar sobre aspectos de lo que es hoy día impartir justicia vía online, todas las dificultades que eso conlleva, cómo están funcionando los tribunales de familia y especialmente vamos a conversar de ella de un tema que requiere buena atención y preocupación, que es el tema de compensación económica, ese beneficio que puede solicitarse en el caso de un divorcio y que de alguna manera determina un pago único en favor del cónyuge que por, digamos, quedar al cuidado del hogar común, de los hijos comunes, no ha podido desarrollarse económicamente, profesionalmente, o solo ha podido hacerlo en menor medida de lo deseado. Así que, perdón, disculpen que lo interrumpa. ¿Se escucha o no? Sí, se escucha. Sí. Ya, Máster, ¿ahora sí aparecí? Sí. Ya. Ahora sí. Bueno, la presentación de Claudio ha sido perfecta, ¿no? O sea, justamente de lo que vamos a hablar hoy día y me sumo a los saludos de nuestra querida compañera, bastante más joven que nosotros, por supuesto, de universidad, la jueza del cuarto juzgado de familia, ¿no? Cecilia González. Así que me sumo, un abrazo, Cecilia, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, aprovechemos al máximo a la Cecilia, pues, Claudio, aprovechémosla al máximo. Sí, hoy día la vamos a estrujar. Exacto. De todas maneras, aquí estoy yo para solucionar en la medida de lo posible todas las dudas que se puedan presentar respecto a esta institución que es, yo diría que para el derecho, una institución que podrá tener unos 14, 15 años, es nueva, pero ya ha habido jurisprudencia respecto del caso y me parece que es muy interesante por la cantidad de divorcios que hay y las personas muchas veces no conocen cómo funciona esta institución. Bien, Cecilia,
Perdón, disculpa, Claudia. Pregunta tú. No, es que antes de entrar al tema, quiero hacer una reflexión general para que nos cuentes cómo están funcionando hoy día los tribunales de familia, si hay un atochamiento de causas, hasta qué, digamos, estado de avance del juicio pueden llegar conforme a la ley 21.226, etcétera, para que nuestros auditores conozcan ese aspecto. Estamos funcionando con vía Zoom, haciendo audiencias, pero solamente si todos los intervinientes tienen este sistema. Si no, en definitiva, se están postergando las audiencias. La verdad que no es lo ideal. Todo lo que es petición por escrito se está costando porque se sacan las resoluciones de las peticiones por escrito por vía despacho, con la firma electrónica avanzada. Trabajamos con el sistema CITFA en nuestra casa y las audiencias por el sistema Zoom. Se han realizado, yo he realizado alrededor de unas 10 o 12 audiencias. La verdad que nuestro público no tiene los medios como para todos poder conectarse. Y la Corporación de Asistencia Judicial muchas veces ha perdido contacto con sus patrocinados. Y las clínicas jurídicas también. Así que lo que yo veo es que después de pasado esta pandemia y cuando volvamos a una relativa normalidad, vamos a tener que sobreagendarnos. Eso es una realidad. O sea, los jueces vamos a tener que trabajar el doble o el triple para poder poner al día, igual los abogados, para poder poner al día las causas. Se viene dura la cosa entonces, Cecilia. Claro, y además que ha habido un aumento de la violencia intrafamiliar y eso acarrea a la larga un divorcio, que ese divorcio puede ser por culpa y también con compensación económica. Entonces, correcto. Y tú sabes que los divorcios por culpa no necesitan plazo, porque por algo es por culpa. Exactamente. Claro. Bueno, justamente eso se trata de lo que queremos hablar hoy día. Y tengo dos preguntas, una para Claudio, la primera, y la segunda para Cecilia. Bueno, contémosle a la gente, Claudio, a nuestros auditores, que a propósito de lo que decía Cecilia, ¿no? Que esta es una institución relativamente nueva dentro del derecho de familia, se incorpora con ocasión de la nueva ley de matrimonio civil, ¿no? Y justamente muy vinculada a la figura del divorcio, que también este divorcio vincular también es una figura nueva, ¿no? Distinta al divorcio que existía antiguamente en la legislación de 1884. Imagínense lo antiguo que era. Bueno, Claudio, ¿qué es esto de la compensación económica? Y luego la pregunta, inmediatamente el pase a Cecilia, es justamente cómo hacen nuestros jueces para poder determinar y apreciar su fijación, ¿no? Entonces, Claudio, primero, no sé si tú nos puedes hacer una introducción de lo que es esta compensación económica y luego, Cecilia, que nos pueda explicar ahí cómo en el tribunal se pondera toda esta situación para poder llegar a determinarla, ¿no? Bueno, esta es una institución que en realidad vino a proteger en general al cónyuge que, digámoslo así, de la clase media y clase baja de nuestra sociedad, muchas veces para que el otro cónyuge pudiera desarrollarse profesionalmente, económicamente, este cónyuge se quedaba en su casa al cuidado del hogar común, al cuidado de los hijos comunes y en definitiva no desarrollaba una actividad remunerada, pero su aporte significativo, por cierto, permitía que el otro cónyuge sí pudiera desarrollarse económicamente y, fruto de ese trabajo, solventar las necesidades de esta familia. Pero ¿qué ocurría? Cuando estos cónyuges se separaban, en este caso se divorcian, bueno, hay una situación de desigualdad. Un cónyuge pudo desarrollarse profesionalmente, incorporó medios económicos, incorporó bienes a su patrimonio, y el otro, en pos de la familia, el hogar común, de los hijos comunes, no pudo desarrollarse. Entonces, frente a esta situación, y que el legislador entiende que el fruto de este patrimonio es, digamos, se ha logrado en virtud del esfuerzo de ambos, cada uno en un ámbito distinto, es que estableció esta compensación económica
justamente como su nombre lo indica, para compensar a aquel cónyuge que por haberse dedicado al cuidado del hogar común, de los hijos comunes, no pudo desarrollarse profesionalmente o solo pudo hacerlo en una menor medida de lo que hubiera deseado por tener que atender este hogar común y a los hijos comunes. Ese es un poco el contexto de esta institución. O sea, en resumidas cuentas, un poco para que le quede sumamente claro a nuestros auditores, dicho en términos muy sencillos, es una forma de resarcir económicamente, en definitiva. No estoy analizando la naturaleza jurídica de la institución, pero podríamos decir que una suerte de resarcimiento económico, podríamos decirlo en favor del cónyuge más débil económicamente, que es justamente aquel que se sacrificó, ¿no?, en beneficio de la familia común, justamente para que el otro cónyuge pudiese producir recursos económicos. Evidentemente, no nos engañemos, y este no es un comentario sexista, pero en realidad las cosas es la siguiente. Esta ley, cuando se pensó, claramente se estaba pensando sobre todo en la mujer, ¿no? Porque la realidad de la familia chilena, sobre todo cuando se dicta la ley, y no ha cambiado tanto tampoco, digamos las cosas como son, normalmente el principal generador de recursos económicos sigue siendo, ¿no?, el marido. Estoy hablando estadísticamente hablando, evidentemente, ¿no? Cecilia, a ver, cuéntanos, ¿qué nos puedes tú ilustrar? Porque imagínate la experiencia que tú tienes en esto. Bueno, sí, la verdad que tengo bastante experiencia porque yo llegué en octubre del 2007 al tribunal y me mantengo hasta el día de hoy trabajando, y me ha tocado ver muchas demandas y juicios de compensación económica. Yo lo primero que les quiero explicar de que efectivamente podemos tener un cónyuge, que puede ser el hombre o la mujer, que se dedicó al cuidado de los hijos, que no trabajó o que trabajó mediodía en pro de la familia. Pero a eso tenemos que agregarle algo. Si a consecuencia de eso sufrió un menoscabo o un perjuicio económico. ¿Cómo entró ese cónyuge al matrimonio? ¿Cómo entró patrimonialmente? ¿Tenía bienes? ¿No tenía bienes? Porque a mí me tocó el caso, varias personas me han tocado, de mujeres que entraron al matrimonio, pero pobres en solemnidad. Pobres en solemnidad. Y el marido, durante 30 años, fue adquiriendo bienes a favor de ella. Entonces, al final, claro, ellas demandaban compensación económica y yo se las rechacé en primera instancia y se confirmaron en segunda, y la Corte Suprema rechazó la casación en el fondo porque no había perjuicio. Porque resulta que ellas no se empobrecieron en razón del matrimonio. Yo sé que me van a odiar algunas mujeres por lo que yo digo, pero si bien es cierto, yo sé, señora, que es duro criar los hijos, es duro quedarse en la casa, es duro no desarrollarse profesionalmente, pero resulta que si comparamos el patrimonio del marido y comparamos el patrimonio de la mujer y cómo la mujer ingresó, resulta que no tenemos patrimonios exactamente casi iguales. Entonces ella no sufrió un menoscabo económico. El menoscabo hay que probarlo, porque podemos tener todos esos requisitos, pero en definitiva no tener el menoscabo. Sí hay muchos casos en que sí tenemos un menoscabo. ¿Y cómo vamos a fijar la cuantía? Bueno, de acuerdo a la duración del matrimonio, a la duración de la vida en común, que es distinta a la duración del matrimonio, porque el matrimonio dura desde la época en que se celebra hasta la época en que se declara el divorcio. Y la vida en común puede durar mucho menos porque se separan y cada uno vive. De acuerdo Cecilia, a la edad perdona, del cónyuge, ¿sí? Cecilia, perdona, ¿tú nos podrías poner un ejemplo, tal como nos acabas de poner un muy buen ejemplo, donde a tu juicio no correspondía, ¿no?, fijar una compensación económica porque justamente no hubo un menoscabo económico de ese cónyuge? ¿Nos podrías poner el caso inverso, entonces, un caso claro que te haya tocado conocer a ti, en que efectivamente sí era procedente la compensación económica? Mira, yo te voy a poner un caso que es bien atípico. El caso eran dos ingenieros, darán 20 o 25 años atrás, dos ingenieros civiles, dos alumnos muy destacados, alumna y alumno, obviamente, y ella se ganó una beca para estudiar en Estados Unidos. Y resulta que estuvieron trabajando estuvo estudiando 5 años su doctorado en Estados Unidos, tuvieron 3 hijos, él los crió, él los iba a dejar al colegio,
él los iba a buscar a las clases, él y ella se dedicaba a estudiar y después a trabajar. Volvieron a Chile y ese matrimonio fracasó. Y él demandó compensación económica y efectivamente le di compensación económica porque el hombre se dedicó al cuidado de los hijos, prácticamente pudo desarrollar una actividad remunerada, pero mediodía y en forma parcial. De los 7 días a la semana podía trabajar 3, entonces fue en realidad en menor medida lo que podía o quería, sufrió un menoscabo, porque resulta que él no volvió con un título de que lo posicionara mucho más. La mujer aquí llegando aquí a Chile obviamente tenía mucho más patrimonio, tenía más renta, porque tenía una mayor preparación y además a eso le agregamos, fíjate que el último hijo que lo que tuvieron ellos, yo no sé, está tan de moda, pero he visto tantos casos, tenía un trastorno del espectro autista. Que la verdad que si a un niño cuesta criar un niño normal, a un niño con el trastorno del espectro autista cuesta más todavía, porque él lo tenía que llevar a todas las sesiones del kinesiólogo, del psicólogo, del fonoaudiólogo, porque era un niño que parece que el trastorno era bastante profundo. Entonces, en ese caso, le di compensación económica al cónyuge, de acuerdo al patrimonio que tenía más o menos equivalente. También se la di en cuotas, las fijé en unidades de fomento para que no produjeran la desvalorización, porque no es lo mismo 1 millón hoy día que 1 millón en 3 años más. Y bueno, eso fue confirmado, porque en definitiva, claro, él sufrió un menoscabo económico. Era todo un proyecto de vida. Lo que pasa es que en un matrimonio hay todo un proyecto de vida que empieza desde el momento en que se casan. Y uno siempre los cónyuges se sacrifican uno a favor del otro, siempre hay un sacrificio en el matrimonio, eso los tres somos, no sé si somos casados, pero los que son casados saben que sí. El matrimonio requiere mucho, la familia requiere mucha voluntad, ¿no es cierto?, de permanecer. Y a veces se hace bastante complejo, ¿no? Claro, y también no podemos dejar tampoco el cónyuge débil. Entonces, el juez de familia tiene que tomar en consideración, tiene que proteger al cónyuge débil y a los hijos también en común. Y por eso en ese caso te digo, hay hombres que demandan compensación económica. Eso sí. Mira tú, Claudio, tú quieres hacer una pregunta a Cecilia, me imagino. Sí, a ver, Cecilia, sin duda que los casos en que hombres demandan son los menos. Y dime una cuestión, por ejemplo, en el caso de un divorcio culpable, expliquémosle a la gente qué significa un divorcio culpable y en qué medida ese tipo de divorcio incrementa o puede incrementar el monto de la compensación económica que puede fijar un juez. Mira, claro, me tocó el caso, sí, de drogadicción, pero una drogadicción llevada al extremo, en que la mujer lo tenía que internar, lo internó en 20 años de matrimonio, lo internó como 5 veces en clínicas psiquiátricas durante 3 meses. Lo que pasa es que el hombre tenía una muy buena posición económica y tenía padres muy, muy solventes económicamente, en que los apoyaban porque tenía que estar con chaperón y todo eso. Y ella invocó esa causal, ella tenía un título universitario, ella no lo pudo ejercer, cuidando a sus hijos y cuidando a este marido enfermo. Y ahí también, yo también le di compensación económica. Generalmente lo que la mujer busca es un techo. O sea, lo que la mujer busca es un techo para ella y para sus hijos. Eso es generalmente lo que piden. A lo mejor no puede ser la misma casa. Yo quiero explicar una cosa, y eso yo lo vi hasta, una vez me acuerdo, nos hicieron clase en la Academia Judicial, y como los profesores son bien didácticos, nos trajeron una entrevista que le hicieron a un abogado norteamericano, pero todo traducido, por supuesto, dedicado a los divorcios. Y este abogado norteamericano decía que él era abogado de los más ricos
hacía los acuerdos prenupciales que se hacen en Estados Unidos, y que todos sus clientes salían empobrecidos. Incluso él había escuchado que Donald Trump, el actual presidente, decía: en mi primer matrimonio perdí la mitad de mis bienes. En el segundo, solo una casa, un auto y una suma de dinero. Y en el tercero también. Claro, en el primer matrimonio, el presidente Trump se casó muy joven, 21 años, y Ivanka tenía 18 años, y ellos tenían bienes mancomunados, bienes conjuntos, y claro, obviamente, al momento del divorcio, ella se llevó la mitad. Cecilia, perdona, Cecilia, que te interrumpa, disculpa. Dos cosas. Lo que pasa es que no tenemos algunas preguntas a nuestros auditores. Sí. Bueno, a raíz de lo que tú estabas comentando, bueno, no sé si tú también estás en antecedente, que un acuerdo prenupcial muy famoso fue el de Jackie Kennedy con Aristóteles Onassis, precisamente. Ese fue un acuerdo prenupcial de los más famosos. Bien, nos escribe una auditora y nos dice lo siguiente: salud desde Rancagua, felicitarlos por el programa, siempre os escucho. Mi pregunta para la señora jueza es cómo le aplicamos los apremios a un papá, entre comillas, que debe más de 10 millones en pensiones y vive en el extranjero. De un día para otro alegó que quedó cesante y no depositó más. Seguimos todas las instancias en Chile, pero nada es efectivo para que él pague. Sofía de Rancagua. Claro, bueno, Sofía, qué pena, lo lamento tremendo. Tienes que tramitar un exhorto internacional y cobrar esa deuda donde él se encuentre, porque si no está en Chile... Salvo que haya bienes en Chile en una de esas, ¿no, Cecilia? Salvo que hayan bienes en Chile, pero la verdad que es difícil, porque si no ya los habrían embargado ya. Le habrían embargado una casa o una cuenta corriente. O retenido la evolución de impuestos, por ejemplo. Claro, porque la pregunta de Sofía, evidentemente, por lo que creo entender, más va vinculado a lo que es la pensión de alimentos, ¿no? Que a la compensación económica, que a veces se suelen confundir, pero que son cosas distintas, ¿no es cierto, Cecilia? Son cosas distintas, sí, son cosas distintas. La compensación económica no da derecho a los apremios personales, ni de arresto ni de arraigo el no pago. Lo que sí se tiene que iniciar un procedimiento por obligación de hacer y o obligación de dar, de acuerdo a lo que tenga, y que es de acuerdo al juicio ejecutivo, y se inicia un juicio para cobrar la respectiva suma de dinero o lo que él tenga que hacer, si es transferir sus derechos que tiene en alguna propiedad, por ejemplo. Correcto. Generalmente lo que pide la mujer generalmente son el 100% de los derechos que el hombre tiene en la propiedad que vive. Lo que la mujer quiere es un techo para ella y para sus hijos. Perfecto. Básicamente eso. Importante bueno, aclararle a nuestros auditores que esta compensación se paga una sola vez, no así la pensión, que puede ir variando porque se modifican las circunstancias que impusieron su pago, pero en cambio la compensación económica se paga una sola vez, así que el monto que se fija es único. No obstante que se pueden dar facilidades de pago, que es distinto, ¿no? Se pueden dar facilidades de pago o cuotas. Exactamente. O cuotas. Pero lo que yo siempre les digo a las personas, sobre todo a las mujeres, que hay abogados que hacen grandes expectativas, que ya lo hemos hablado, de que van a poder cobrar, no sé, 500 millones de pesos, qué sé yo, no sé, 1.000 millones de pesos. Pero yo les digo que hay que ser realista, que hay que ser realista y que hay que adecuarse a la capacidad económica. Por ejemplo, Claudio, me toca mucho ver señoras de ex uniformados que ellas alegan, y tienen toda la razón, de que ellas no pudieron trabajar porque andaban de Arica a Magallanes o un año, cada 2 años detrás del marido, porque el marido lo ascendían de teniente a capitán y así. Los trasladan de un lado a otro. Entonces ella también tenía, además, a las señoras de los uniformados les exigen participar
como señoras de los uniformados en actividades sociales, en actividades benéficas, etcétera, y entonces no pueden trabajar. Entonces ahí se entiende que están en la hipótesis del artículo 62, que ellas colaboraron con las actividades lucrativas del marido. Sin duda. Entonces, bueno, y sin duda que así es. Después ellas, a los 60 años, es difícil reinsertarse en el mundo laboral, es difícil para los jóvenes y también es difícil para las personas ya mayores. Así que y no tienen cotizaciones previsionales. Entonces, por eso que se modificó la ley y en la cual una forma de poder pagar la compensación económica es el traspaso de un monto, porque lo que más alegaban los hombres es que no tenían plata. Entonces, como no tenían plata, bueno, si no tienen plata en efectivo en su cuenta corriente, señor, usted puede traspasar. Si tiene 50 millones en la AFP, le puede traspasar 15 a su mujer. Y ella ya va a tener 15 millones más para poder jubilar, aparte de los beneficios que ha dado la ley, que es el bono por el hijo nacido vivo, etcétera, para que pueda ella tener una jubilación un poquito más digna. Eso es interesante, Cecilia. Esta compensación permite entonces traspasar fondos de la AFP, Sí. que sabemos que en el último tiempo han estado un poco vilipendiados por algunos fallos bastante creativos de algunos superiores jerárquicos a ti, ¿no? Bastante creativos, ¿no? Porque la creatividad en el Poder Judicial también se da de una forma increíble, ¿no? Increíble. Afortunadamente la Corte Suprema, afortunadamente hasta el minuto, ha puesto orden, ¿no?, en esa materia. Pero aquí sí, tenemos una situación donde yo podría disponer, por decirlo en términos muy sencillos, ¿no?, de parte de mis fondos para pagar la pensión, para pagar la compensación, perdón, ¿no? Claro. Y hay otra reforma más que se hizo también, que la compensación económica está libre de todo impago de impuestos. Muy importante. Muy importante. Sí, muy importante, muy importante. Y como te digo, no constituye renta en definitiva. No constituye Claro. renta. Y lo que tiene que tener la cónyuge beneficiaria es una libreta una cuenta en una AFP, y los traspasos se hacen de AFP a AFP por vía de oficio del tribunal. Ok. ¿Saben? Sofía nos volvió a escribir de Rancagua, nos volvió a escribir, así que Sofía, sí, no nos hemos olvidado de ti, pero como estamos próximos en unos instantes más a ir a una pausa, a la pausa comercial de la radio, lo de Sofía prefiero dejarlo a la vuelta para que le podamos complementar, ¿no?, la respuesta de la mejor forma posible. Claudio, no sé si tú tienes alguna otra pregunta que formularle a Cecilia en estos segundos antes de irnos a la pausa. Mira, para contextualizar lo que decía Cecilia, en el sentido de las expectativas que mucha gente se puede crear con una compensación económica, ¿cuál es la compensación económica más alta que tú has fijado? Sí, mira, la más alta que yo he fijado no la he fijado yo, llegaron por acuerdo, y fueron 500 millones de pesos, pagaderos en 3 años, ¿sí? En una cuota de 200 millones, y después los otros se dividieron en cuotas por 2 años cada 6 meses. Entonces con ese dinero ella se pudo comprar una casa y pudo invertir su dinero para poder sacar algún dividendo y poder vivir mensualmente. Obviamente que el estatus de vida de esa mujer nunca fue el mismo que estando casada. Eso es lo que yo estoy diciendo, o sea, el divorcio siempre el peor negocio de la vida. va a acarrear un empobrecimiento a cualquier nivel económico. Por eso que les puse los ejemplos quizás tan absurdos de Trump o qué sé yo, porque siempre va a haber un empobrecimiento, porque con los mismos ingresos hay que mantener 2 casas. No cabe la menor duda. Es el peor negocio que existe. Claramente, Cecilia, ese monto debe ser excepcionalísimo dentro del innumerables casos que tú has visto, me imagino.
Excepcionalísimo, y como te digo, se logró en base a los acuerdos, y la gente, hay otra cosa también que les quiero decir, que es muy doloroso ver cómo litigar un cónyuge con una mujer, llevan a declarar a los hijos. Mira, llegan mal y se van peor. Uno después de 6 meses los ve pálidos, ojerosos, cansados. Lo único que quieren es, ya sabes qué más, cuánto pago y déjenme tranquilo, porque ya anoche no puedo dormir. La angustia de tener un juicio personal es tremendo, la angustia para los hijos. Entonces muchas veces hay que propiciar estos acuerdos de alto al fuego, en el fondo, si es una familia. Así es. Es muy agotador, porque al final la gente se va a quedar con plata, pero toda esa otra plata la van a gastar en médicos, porque se están enfermando. Exacto, y en psiquiatra también, ¿no? Bueno, tenemos que ir a la pausa comercial de la radio. Bien, lo prometido, amigos, y sobre todo Sofía, ¿no? Porque Sofía nos complementó la pregunta que paso a leer a continuación, ¿no? Dice, yo de nuevo, si él no vuelve a Chile, pregunta, en 10 años, ¿la deuda muere? Signo de interrogación. Evidentemente que en términos técnicos nos imaginamos que se está refiriendo a la prescripción, ¿no?, de la acción para ejercer ese cobro. Y luego agrega, y sí tiene que ver con compensación, porque aparte de la pensión de alimentos, me depositaba la compensación del divorcio en cuotas. Por lo tanto, aquí parece ser que había una pensión de alimento decretada judicialmente, ¿no? Pudiera ser, me imagino yo, por los hijos, o la pensión que quizás le pagaba antes a ella, ¿no? Cecilia, y Claudio, y luego también entonces se fijó esta compensación económica. Claudio, partimos por ti, respuesta, porque es una pregunta que contiene muchas derivadas, ¿no? Sí, de partida, desde un punto de vista judicial, tal como señalaba Cecilia, en el fondo tenemos una resolución dictada por un tribunal chileno que hay que hacerla cumplir en el extranjero. Para esos efectos se elabora un exhorto que se denomina carta rogatoria, y ese exhorto, tramitado a través de la Corte Suprema y el Ministerio de Relaciones Exteriores, se envía al país donde reside el obligado, el deudor de alimentos, y ahí se le notifica, se le podrán embargar bienes, etcétera, sin perjuicio de los bienes que pudiera tener acá, y sin perjuicio que, como comentábamos en el medio, que esa persona, o sea, el deudor de alimentos que no cumple con su obligación, puede afectar a sus padres, porque en virtud de esa deuda de alimentos, esta persona que no ha recibido el pago podría demandar a los abuelos paternos para que ellos, en subsidio del obligado principal, el padre, cumplieran subsidiariamente con esta obligación de prestar alimentos. No sé si perdón, eso sería en el caso, evidentemente, que esa pensión de alimento que se pagaba era por los hijos. Distinto sería si era una pensión que se le debía a Sofía, ¿no? Claro. Pero también se puede hacer cumplir por exhorto. Sí, pero me refiero a los abuelos. No, por eso no. Ahora, Cecilia, para ilustrar aún más esta pregunta que hace Sofía, que insisto que tiene varias derivadas, ¿qué facilidades, qué posibilidades hay de tramitar estos exhortos? Bueno, obviamente lo primero es decirle a Sofía que tiene que hacerse asesorar por un abogado, ¿no? Claro, y también contarle a Sofía de que si no tiene los medios puede recurrir a la Corporación de Asistencia Judicial, que la verdad que son bastante buenos abogados, y ellos piden al tribunal, al tribunal de primera instancia, el exhorto internacional. El tribunal de primera instancia remite todos los antecedentes por vía interconectada a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, ¿no es cierto?, lo remite al Ministerio de Relaciones Exteriores, con todos los timbres y con todas las... y el Ministerio de Relaciones Exteriores lo remite a donde tenemos que notificar a esta persona. Y también decirle a Sofía de que la prescripción
se interrumpe en favor de los menores y en favor de los incapaces y se suspende, en definitiva. Solamente se vuelve a reactivar una vez que ellos puedan ejercer legalmente sus derechos. Así que mientras sus hijos sean menores de 18 años, no va a prescribir en 10 años tan fácilmente. Así que decirle a Sofía que se acerque con sus antecedentes, con sus liquidaciones de sueldo. Primero va a tener una entrevista con un asistente social a la Corporación de Asistencia Judicial de Rancagua, y ahí la van a atender un asistente social, ella le va a explicar, y en definitiva yo he tenido bien buenos resultados con los abogados de la corporación. Exactamente. Claro, Cecilia. Si es que ella no está en condiciones de poder pagar a un abogado. Porque, efectivamente. Claro. Efectivamente. Ahora, evidentemente que la prescripción se suspende, claro, en tanto cuanto el beneficiado sea un incapaz, un menor, etcétera. Evidentemente, si era una pensión que se le debía a Sofía, ahí sí corre el plazo de prescripción, que solamente puede ser interrumpido, ¿no? En este caso, mediante la notificación. Ahora, Cecilia, ¿qué facilidades? Porque, claro, yo mismo como abogado a veces me dicen, mira, tienes que exhortar al extranjero. Yo digo, esto debe ser una locura, ¿no? O sea, claro, en 3 años más no. modificar. O sea, esto es ágil, es fácil, es difícil. Mira, esto se modificó hace muy poco en la presidencia del ministro señor Sergio Muñoz Gajardo, cuando fue presidente de la Corte Suprema. Él se interiorizó mucho porque es un ministro muy, muy activo, muy hiperkinético. Él recorrió los tribunales de Arica, Magallanes, de las distintas jurisdicciones, y se dio cuenta cuáles eran los núcleos y los focos fundamentales. Llegó a familia y les dijimos, ministro, aquí tenemos problema con los exhortos internacionales. No salen nunca del Ministerio de Relaciones Exteriores. La oficina de exhortos internacionales de la Corte Suprema no trabajan bien, son lentos, llegan tarde, esto es tremendo. Y él, con el empeño que tuvo, habló con el ministro de Relaciones Exteriores, modificó la oficina, colocó más personal. Entonces eso se pide en primera instancia. En primera instancia da lugar, como se dice, cuando se sabe dónde vive la persona, en qué ciudad, en qué calle, qué número, en qué ciudad está y cuál es su dirección, se remiten vía interconectada y a través de todas las copias timbradas con un sobre a la Corte Suprema, ingresa a la oficina de parte de la Corte Suprema, de ahí ingresa a la oficina de exhortos internacionales, donde ellos revisan que toda la documentación esté bien, de que en definitiva le llegue a la persona que le van a notificar todo para que no queden en la indefensión. Ustedes saben que son abogados, entonces no pueden llegar las cosas por parte y decir es que yo no me pude defender porque nunca supe. Y lo mandan al Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Ministerio de Relaciones Exteriores lo mandan a los consulados respectivos, y ahí son los encargados de notificar este exhorto, y después ellos mismos contestan diciendo que con tal día, con tal fecha, notificaron a tal persona, y comienza entonces este proceso de hacer efectiva la responsabilidad de la persona en Chile respecto a las deudas que tiene. Perfecto. Bueno, espero que Sofía haya quedado satisfecha, ¿no? Nos ha ayudado, más le agradecemos porque nos ha ayudado en parte a hacer el programa bastante interesante, ¿no? Sus preguntas, y bueno, esperamos sinceramente que pueda solucionarlo, ya sea acercándose a la Corporación de Asistencia Judicial o bien contactando. Incluso yo sé que Claudio Escudero también siempre tiene la mejor disposición de atender a nuestros auditores, así que cualquier duda también se puede comunicar con Claudio Escudero, que es justamente abogado especialista en derecho familiar. Como bien tú lo dijiste, Marco Antonio, hablando de que el que en este país, guagua que no llora, no mama. Hay que reclamar. Sí. O sea, ella tiene que movilizarse, porque nadie la va a ir a buscar, Sofía, disculpe, a su casa para decirle. Usted tiene que, ya sabe dónde puede recurrir a la corporación, puede recurrir donde Claudio, y tiene que agilizar los trámites, porque nadie la va a ir a buscar a su casa, eso sí. Efectivamente, no sé, aquí lamentablemente, no solamente aquí, en general en la vida, obviamente hay que ser busquilla, hay que ser insistente y hay que jugársela en definitiva. Bueno,
Estoy preocupado, entre paréntesis, yo, porque efectivamente ahora por la luz parece que me estoy viendo azul, ¿no? Me estoy pareciendo a los pitufos, me estoy pareciendo a los pitufos, ¿no? Bueno, claro. Me voy a tener que comprar esa lámpara que tiene Cecilia. Como Avatar. Sí, exactamente. De repente los ojos se van a ver un poco más brillantes, ¿no? Pero Cecilia, aprovechándote al máximo y estrujándote, ¿no? Bien encantada. ¿Qué pasa con... Y no solamente, y esta es una pregunta típica, no solamente en este caso, pero circunscribamos a la compensación económica. ¿Qué posibilidades tiene un conviviente de solicitar compensación económica? Y lo pregunto porque por ahí parece que hubo un fallo, ¿no?, de la Corte Suprema, sí, que algo claro, dijo al respecto, sí. ¿no? Claro, sí, más que, claro, un conviviente, pero no un conviviente civil, no. No, me refiero a eso, me refiero al que se entiende tradicionalmente por conviviente. Claro, lo que hace que la palabra no es muy bonita, pero es una palabra que desde el punto de vista del diccionario de la lengua española es el concubino o la concubina, porque esa es la palabra correcta, ¿no? Pero por eso es que todo el mundo habla de mi conviviente, mi pareja, pero no estamos hablando del acuerdo de unión civil, no, yo no estoy hablando. Estoy hablando de personas que forman familia. Hay un fallo que bueno, aplicó la justicia material. Esta persona había vivido, creo que 23 o 24 años con su conviviente. Lo ayudó mucho en su negocio familiar. Él pudo adquirir bastantes bienes con el trabajo de ella. Y ella quedó totalmente desprotegida a la muerte repentina de su conviviente. En primera instancia no le fue bien, parece que en segunda instancia tampoco, pero la Corte Suprema sí le otorgó una compensación económica inédita, porque se otorgó compensación económica no habiendo matrimonio. Correcto. Pero en definitiva se fundó en el esfuerzo que hizo la mujer por apoyar al marido, en la colaboración en sus actividades lucrativas y también en base a la justicia material, porque resulta que los hijos incluso no habían apoyado a su padre en la enfermedad y fue ella la que lo ayudó. Tenían hijos en común también ellos, y ellos quedaban totalmente a la deriva. Correcto. Claudio, mira, te le voy a hacer la pregunta a Claudio, porque Cecilia, no te quiero poner a ti en apuros, ¿no? Y menos con el superior jerárquico, ¿no? Claudio, tú como abogado, litigante, experto en derecho de familia, profesor de derecho procesal, ¿cuál es la opinión jurídica, ¿no? Porque los abogados obviamente opinamos desde el púlpito del derecho, porque la verdad que nosotros no somos ni presbíteros, ni religiosos, tampoco somos psicólogos, sino que nosotros operamos con una herramienta básica, ¿no? Y esencial, que es el derecho, es el ordenamiento jurídico. ¿Qué opinión tienes tú, más allá de las emociones, ¿no? Respecto a este fallo de la Corte Suprema? Sí, realmente, tal como dice Cecilia, un fallo inédito, porque en ese fallo la Corte Suprema está creando derecho, no está reconociendo un derecho existente. Entonces, está como recurriendo a los principios generales del derecho, a la equidad natural, a la justicia material, que decía Cecilia, y sobre esa base, y también considerando, imagino, un sinnúmero de antecedentes y pruebas que demostraban esta convivencia por más de 23 años y el apoyo incondicional de esa pareja a su cónyuge, de alguna manera es algo que como que enaltece la justicia, que viene digamos, a salvar un vacío legal, pero que en definitiva entrega lo que a cada uno le corresponde, como decía Santo Tomás. De algún modo está entregando a quien por mucho tiempo se dedicó al cuidado, al apoyo de su pareja, no obstante, más allá de que no estuvieran unidos por un vínculo matrimonial. Entonces, eso a mi juicio es un buen fallo y creo que va a ir en la línea correcta de lo que
va a atender nuestra legislación, porque normalmente nuestra legislación va reaccionando frente a situaciones fácticas que se producen en nuestra sociedad. Ese sería mi comentario jurídico. Ya, pero usted... Claro, pero son gustos que se puede dar solo la Corte Suprema. O sea, bueno, a eso iba yo, ¿no? Son gustos que se puede dar solo la Corte Suprema, porque ustedes bien saben que la prevaricación es fallar contra derecho expreso y vigente. Ahí está mi punto. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, bueno, la verdad que uno no. En definitiva, en primera instancia, no. En segunda, yo creo que tampoco. Son gustos que la Corte Suprema se da en casos específicos. Yo no le quise preguntar a usted, Cecilia, para no ponerla en aprieto, ¿no? Pero efectivamente, yo tengo una preocupación. Lo que pasa es que, claro, yo soy mucho más crítico, ¿no? Bueno, en primer lugar, tengo la ventaja, ¿no? Yo no trabajo en el Poder Judicial y tampoco soy un abogado litigante, ¿no? Yo soy más bien, estoy en otra esfera del ámbito del derecho, pero a mí hay algo que me preocupa mucho, ¿no? Yo sé que esto puede tener detractores, lo que yo voy a decir o no, pero a mí me preocupan mucho esos gustos que se da la Corte Suprema por lo siguiente, porque al final del día, entonces, con estos gustos, la Corte Suprema puede transformarse ya no solamente en una suerte de pequeño legislador o gran legislador en este caso, sino que incluso vemos a veces en la Corte Suprema hoy día fallando recursos de protección, por ejemplo, en los cuales lisa y llanamente se inmiscuye en lo que podría ser política pública. Yo sé que, claro, siempre basado en intereses superiores, intereses importantes, pero hay materias, ¿no?, donde claramente la Corte Suprema es opinable, lo sé, pero claramente, eso nadie me lo puede discutir, se inmiscuye, insisto, en materias que son de políticas públicas. Y eso tiene un costo, porque eso significa inmiscuirte en lo que es propio del Poder Ejecutivo, ¿no? En consecuencia, podemos tener el día de mañana como una suerte de suprapoder, de megapoder, que termine desbalanceando justamente la división de los poderes dentro de un Estado democrático, ¿no? Entonces, a mí, sinceramente, si bien es cierto, a veces algunas resoluciones pueden estar basadas en razones muy justicieras, ¿no? Es re complicado fallar contra derecho, ¿no? Porque en este caso, la sensación que yo tengo es que lisa y llanamente aquí se le está torciendo la nariz a la ley, ¿no? Ahora, yo si hubiese sido la Corte Suprema, quizás hubiese tratado de buscar en otros argumentos, ¿no? En otros argumentos esta razón de justicia material. Pero aquí era complejo porque lo que me complica a mí, yo no estoy haciendo crítica, estoy haciendo un análisis, hay texto legal expreso. Entonces, al final, también hay una situación de inseguridad jurídica cuando se falla en contra de texto legal expreso, ¿no? Y lo que quiere el ciudadano común también es certidumbre, ¿no? Sí, bueno, la Corte Suprema en general hoy día nos ha sorprendido, por ejemplo, con fallos que señalan que se interrumpe la prescripción con la sola presentación de la demanda, sin necesidad de que sea legalmente notificada. Vamos a ver cómo se va a pronunciar respecto de lo que han acogido algunas cortes de apelaciones, la posibilidad de que se puedan retirar los fondos de pensiones. Entonces, ahí estamos entrando también en lo que tú decías, políticas públicas, en normas de seguridad social, y en definitiva, bueno, la Corte Suprema está de algún modo zanjando, pero quizás excediéndose en parte en sus atribuciones. Yo no tengo problemas, Claudio, te lo digo, excediéndose definitivamente en sus atribuciones, porque la verdad que yo no sé qué tienen que estar haciendo las Cortes opinando respecto al destino de los fondos de previsión social que están establecidos constitucionalmente, por lo demás en definitiva, ¿no? Entonces yo creo que justamente no tienen ni competencia, ¿no?, en ese aspecto. Yo lo digo de forma, porque puedo decirlo efectivamente desde la tribuna de la independencia, ¿no? Me parece absolutamente, porque al final del día entonces esto es como la polar, ¿no? Llegar y llevar, ¿no? O sea, vamos pidiéndole cosas a los tribunales y los tribunales se empiezan a poner creativos y ellos entonces entienden
bajo ese supuesto de principio de inexcusabilidad, los jueces, me imagino alguna cosa así, ¿no? Ellos pueden opinar y fallar respecto de todo. La verdad que sinceramente lo primero que tienen que hacer los jueces en nuestro país es respetar el ordenamiento jurídico. Eso sería lo primero, ¿no? Después de eso, está bien, donde hay vacíos, donde hay lagunas legales, etcétera, yo entiendo que ellos integren, pero no pueden fallar contra textos legales expresos. Sinceramente, a mí me parece algo muy preocupante, ¿no? Porque si no, el Poder Judicial se empieza como a ideologizar. Tengo una sensación media compleja, ¿no? Yo entiendo los fallos de justicia, ¿no? Pero me complica a veces esos fallos ideológicos, porque en definitiva son fallos ideológicos. Ese fallo de los fondos de pensión es un fallo ideológico, el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Así lo veo, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Pero todavía no hay pronunciamiento definitivo. De la Corte Suprema. No hay. No, yo creo que va a primar la cordura. Sí, porque eso es pan para hoy, hambre para mañana. Pero si vean ustedes lo que pasó en Perú, por favor. En Perú. La gente retiró los fondos de pensión y hay peruanos que se fueron con esos fondos hasta el Mundial a ver partidos de fútbol de su selección. Si esto no es broma. Sí, efectivamente. Así que bueno, para variar se nos pasó la hora con Cecilia. Claudio, yo no sé si tú quieres agregar algo, pero estamos... Muy breve, Cecilia, pero algo importante para nuestros auditores. ¿Qué factores consideran los jueces para determinar el monto de la compensación económica? Sí, brevemente. Sí, un resumen para terminar. En un resumen bien cortito, se considera la duración del matrimonio, la duración de la vida en común, la edad del cónyuge beneficiario, la capacidad patrimonial de las partes, el número de hijos, no es lo mismo criar un hijo que criar 5 hijos, el poder, es cuando lo que hablábamos de que cuando el cónyuge ha colaborado en las actividades lucrativas del otro cónyuge, las posibilidades, la salud del cónyuge beneficiario, y las posibilidades de reinsertarse también en el mundo laboral. Están en el artículo 62, pero como le digo, no son taxativas. Es entre otros factores. También se puede considerar el caso de este hijo enfermo, como les dije yo, un factor importante para determinar la cuantía de la compensación económica. Bueno, Cecilia, 1.000.000 de gracias una vez más por acompañarnos. Te dejamos ultra mega comprometida cada vez que hablemos asuntos de familia, pero tenemos que irnos, Claudio. La verdad que nos hemos excedido. Un gran abrazo para nuestros auditores. Y un gran abrazo para Cecilia. Sí, Cecilia, muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a nuestros auditores por el excelente rating que hemos tenido. Y realmente este programa lo hacemos con ustedes y para ustedes. Así que muchas gracias nuevamente, Cecilia. Saludos, Marco Antonio. Muchas gracias por convidarme. No, al contrario, el máster nos va a colgar el máster. Perdón, máster. Perdón.